Domingo de Ramos. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén aclamado por la multitud que extiende mantos y ramos. Lo reciben como rey, pero también se proclama la pasión que se avecina. Estos son los pasajes bíblicos y las reflexiones espirituales correspondientes a este día. Mateo 21, 1 a 11. Entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Cuando se acercaba la fiesta de la Pascua, Jesús y sus discípulos llegaron a las cercanías de Jerusalén. En el camino hacia la ciudad, Jesús envió a 2 de sus discípulos a un pueblo cercano, diciéndoles: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y enseguida encontrarán una asna atada, con su cría. Desátenlas y tráiganmelas. Si alguien les dice algo, respondan: el Señor las necesita, y enseguida las enviarán. Esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Dirán a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, manso, montado sobre una asna, sobre un pollino, cría de animal de carga. Los discípulos hicieron como Jesús les ordenó. Trajeron el asno y el pollino, pusieron sus mantos sobre ellos, y Jesús se montó. Una gran multitud se extendió por el camino, algunos tendían sus mantos y otros ramas de los árboles, mientras gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Al llegar a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, preguntando: ¿quién es este? La multitud respondía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Reflexión. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, como se narra en este pasaje, es una de las escenas más significativas en la vida de Cristo. A través de este acto, Jesús se presenta no como un rey poderoso, sino como un rey humilde, montado sobre un pollino. Este gesto cumplía la profecía de Zacarías, Zacarías 9:9, y muestra que el reino de Jesús no es de poder ni de gloria terrenal, sino de paz, humildad y servicio. La multitud lo aclama, pero es una aclamación ambigua. Algunos lo ven como el Mesías esperado, pero no entienden aún el tipo de reino que él trae. Un reino de amor, sacrificio y entrega. Este, Hosana, que significa, sálvanos, por favor, es una súplica a un rey que salva, pero sin saber realmente cómo esa salvación se llevará a cabo. A través de la cruz. Hoy, la invitación de esta escena es la de reconocer a Jesús como nuestro Rey, no en los términos mundanos de poder y dominio, sino en los de humildad y servicio. Lo recibimos como Rey en nuestros corazones, reconociendo su mensaje de amor y sacrificio, o solo lo aclamamos cuando nos conviene, como lo hizo la multitud en Jerusalén. Es un momento de reflexión para preguntarnos si estamos dispuestos a seguir a Cristo, no solo en la gloria, sino también en el camino de la cruz que Él nos invita a tomar. La verdadera victoria de Jesús será la que nos lleva a la vida eterna a través de su sacrificio y resurrección. Isaías 54:7, el siervo del Señor. El Señor ha otorgado al siervo una lengua sabia, una lengua que sabe consolar y alentar a aquellos que se sienten abatidos. Cada mañana, el siervo despierta dispuesto a escuchar la voz de Dios, como un iniciado, con el corazón abierto para recibir su palabra. Con un oído atento a la enseñanza divina, el siervo se somete a la voluntad de Dios, con una disposición de obediencia absoluta. En su camino de entrega, el siervo no se echa atrás ni renuncia a su misión. Aunque el sufrimiento lo espera, está dispuesto a afrontar la humillación, el dolor y la persecución con valentía. Le ofrecen el rostro para recibir los golpes y la espalda para ser azotado, y a pesar de los insultos y las burlas, no se retira. Su fe en el Señor es tan firme que no temía los ultrajes ni la vergüenza. A pesar de todo, el siervo sabe que el Señor le ayudará, y por eso su rostro se ha endurecido como pedernal,
seguro de que no será defraudado en su misión. Reflexión. Este pasaje de Isaías nos presenta una figura misteriosa y profunda: el siervo sufriente. Este siervo se interpreta como una prefigurización de Jesucristo, quien también se somete a la voluntad del Padre, se ofrece como sacrificio, y enfrenta el sufrimiento con plena confianza en que la misión que le encomienda Dios será cumplida, aun a costa de su vida. El siervo no se resiste al sufrimiento, ni se aparta de su llamado, sino que lo abraza con valentía. Este acto de obediencia y entrega nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros respondemos al sufrimiento y a los desafíos en nuestra vida. ¿Nos rendimos ante las dificultades, o confiamos en que Dios está con nosotros, como el siervo confía en su ayuda? Jesús, al igual que el siervo de Isaías, sufrió el rechazo, la humillación y la cruz, pero lo hizo con la certeza de que su sacrificio traería la salvación. Somos llamados a seguir su ejemplo, a permanecer firmes en la fe y a confiar en la presencia de Dios en medio del dolor y la adversidad, sabiendo que nuestra fidelidad a Él nos llevará a la victoria final, como le sucedió al siervo. Hoy, el llamado es a ser valientes en nuestra fe, a abrazar las pruebas con esperanza, sabiendo que el Señor no nos abandona y que su promesa de salvación es cierta. Filipenses 2, 6-11, la humildad y exaltación de Cristo. En el himno a Cristo, San Pablo nos revela el misterio profundo de la humildad y la exaltación de Jesús. Aunque Jesús era de naturaleza divina, no se aferró a su condición de igual a Dios como algo que debía aprovechar o usar para su beneficio. En cambio, se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. En su vida humana, no solo se hizo hombre, sino que vivió con una actitud de servicio y obediencia total a Dios, hasta llegar al extremo de morir en la cruz, una muerte cruel y humillante reservada para los criminales. Por esta obediencia, Dios lo exaltó de manera sobreabundante, y le dio un nombre que está por encima de todo nombre: Jesucristo, el Señor. Este nombre tiene poder, tanto en el cielo como en la tierra y en los abismos, y al escucharlo, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Reflexión. Este pasaje es una de las enseñanzas más profundas sobre la naturaleza de Cristo. Nos muestra cómo, a pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús no utilizó su divinidad para escapar del sufrimiento o para obtener poder en este mundo. Él eligió vaciarse de sí mismo por amor a la humanidad. Este acto de humildad absoluta es el modelo que nos propone para nuestra vida: no aferrarnos a nuestros derechos o deseos ambiciosos, sino vivir con un espíritu de servicio y sacrificio. El hecho de que Dios lo exaltó después de su humillación nos enseña que el camino de la humildad y el sacrificio no es el fin, sino el comienzo de la verdadera gloria. La exaltación de Jesús muestra que el sacrificio por amor no es en vano, y que a través de la cruz se alcanza la victoria definitiva. Somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo, a ser humildes, a poner al servicio de los demás nuestros dones y talentos, y a no tener miedo de perder nuestra vida por amor a Dios y a los demás. En nuestra vida diaria, ¿somos capaces de hacer de la humildad un valor fundamental, o preferimos la búsqueda del poder y el reconocimiento? Finalmente, este pasaje nos recuerda que en la segunda venida de Cristo, Él será reconocido por todos como el Señor, y su nombre será proclamado con alegría y adoración. Mientras tanto, nosotros, al seguir su ejemplo de humildad, anticipamos el día en que seremos partícipes de su gloria en el cielo. Mateo 26, 14-27, 66, la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En el contexto de la Pascua judía, Jesús sabe que su hora ha llegado. Después de cenar con sus discípulos, el Señor les anuncia que uno de ellos lo traicionará. Judas Iscariote,
uno de los 12, se acerca a los sacerdotes y acuerda entregar a Jesús por 30 piezas de plata. En la última cena, Jesús celebra la Eucaristía, entregando su cuerpo y sangre como sacrificio por la humanidad. Mientras los discípulos no entienden la magnitud de este acto, Jesús predice la traición de Judas y la negación de Pedro. Esa misma noche, Jesús va al huerto de Getsemaní a orar. Con el corazón afligido, le pide al Padre que, si es posible, pase de él este cáliz de sufrimiento, pero se somete a la voluntad divina. En ese momento, Judas llega con una multitud armada y traiciona a Jesús con un beso. Jesús es arrestado, y sus discípulos huyen. Jesús es llevado ante el Sanedrín, donde se le acusa de blasfemia por declarar que es el Hijo de Dios. Pedro lo sigue de lejos, pero cuando lo interrogan, niega conocerlo 3 veces, tal como Jesús había predicho. Tras la tercera negación, el gallo canta, y Pedro se arrepiente amargamente. Luego, Jesús es entregado a Pilato, el gobernador romano, ya que los líderes judíos no tienen autoridad para ejecutarlo. Pilato, al no encontrar culpa en Jesús, intenta liberarlo, pero la multitud, incitada por los líderes religiosos, pide que lo crucifiquen. Barrabás, un criminal, es liberado en lugar de Jesús. Jesús es azotado, burlado y coronado con una corona de espinas. Lo llevan al Gólgota, el lugar de la calavera, donde es crucificado entre 2 ladrones. Durante su crucifixión, Jesús es ridiculizado y desafiado, pero él permanece en silencio. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A la hora 9, Jesús grita con voz fuerte: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y luego entrega su espíritu. Al morir, el velo del templo se rasga en 2 y hay un terremoto, señalando que la muerte de Jesús ha abierto el acceso a la presencia de Dios para todos los hombres. Jesús es bajado de la cruz y colocado en un sepulcro nuevo, mientras los fariseos y sumos sacerdotes piden que se guarde el sepulcro, temiendo que los discípulos roben su cuerpo y difundan el rumor de su resurrección. Reflexión. Este relato muestra el camino de sufrimiento y obediencia de Jesús, quien, a pesar de ser el Hijo de Dios, no huye del dolor y la humillación. Cada paso de su pasión revela su amor incondicional por la humanidad y el desprecio que el mundo tiene por la luz. Pero su muerte es el sacrificio que redime a todos, y su resurrección traerá la victoria sobre la muerte y el pecado. Lunes Santo. La unción en Betania. Jesús es ungido por María con perfume costoso. El gesto anticipa su muerte y sepultura. La traición de Judas comienza a tomar forma. Estos son los pasajes bíblicos y las reflexiones espirituales correspondientes a este día. Juan 12, 1-11, María unge a Jesús en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús llegó a Betania, donde vivían Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta, la hermana de Lázaro, servía, y Lázaro estaba sentado a la mesa con él. En ese momento, María, la hermana de Lázaro, tomó 1 libra de perfume de nardo puro, un perfume de gran precio, y con él ungió los pies de Jesús. Luego, los secó con sus cabellos, y la casa se llenó del aroma del perfume. Uno de los discípulos, Judas Iscariote, el que iba a traicionarlo, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? Pero él no dijo esto porque se preocupaba por los pobres, sino porque era un ladrón, y teniendo la bolsa, robaba lo que echaban en ella. Jesús respondió: Déjala. Ella ha guardado esto para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Una gran multitud de los judíos supo que Jesús estaba allí,
y fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien él había resucitado de entre los muertos. Pero los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos de los judíos, por causa de él, se apartaban de ellos y creían en Jesús. Reflexión. Este pasaje muestra el profundo amor y devoción de María hacia Jesús. Al ungir los pies de Jesús con el perfume, María realiza un acto de gran sacrificio y adoración. Este perfume de nardo, muy costoso, es una ofrenda que va más allá de la simple generosidad. Es un acto simbólico de entrega total, un gesto de amor que anticipa la muerte de Jesús. María, sin saberlo completamente, está preparando el cuerpo de Jesús para su sepultura. La reacción de Judas resalta un contraste. Mientras María ofrece su corazón y su posesión más valiosa, Judas está preocupado por lo que considera una pérdida económica. Judas ve el perfume como un bien material que podría haberse vendido y utilizado para su propio beneficio, mientras que María ve en el perfume un símbolo de adoración y devoción hacia el Maestro. Este contraste nos invita a reflexionar sobre nuestra actitud frente al sacrificio y la generosidad. Jesús, al responder a Judas, nos da una lección profunda. Hay momentos en la vida en que el amor y la adoración a Dios no pueden ser medidos en términos materiales. La generosidad de María muestra lo que es capaz de hacer un corazón agradecido y lleno de amor por quien lo ha rescatado, y su acción, aunque parezca extravagante a los ojos de los demás, tiene un profundo valor en los ojos de Dios. La multitud, que se agolpa en torno a Jesús y Lázaro, representa la fascinación por los milagros, pero también la resistencia de los líderes religiosos que, en lugar de ver en Jesús al Mesías, lo ven como una amenaza a su poder. La decisión de matar a Lázaro es un reflejo del rechazo a la vida y la verdad de Jesús, que siempre desafía las estructuras de poder y el egoísmo humano. Hoy, ¿cómo estamos nosotros en nuestra relación con Jesús? ¿Le ofrecemos lo mejor de lo que tenemos, como María, o seguimos siendo como Judas, preocupados por lo que podemos ganar o perder? ¿Estamos dispuestos a reconocer a Jesús como el Salvador, aun cuando eso conlleve sacrificios, o estamos más enfocados en lo que el mundo espera de nosotros? Isaías 42, 1-7. El siervo del Señor. Así dice el Señor: He aquí mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, en quien se agrada mi alma. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Este siervo no gritará ni alzará su voz, no la hará oír en las calles. No romperá la caña quebrada ni apagará la mecha que humea. Él traerá justicia de manera tranquila y compasiva. Él no se desanimará ni se quebrantará hasta que haya establecido la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. El Señor dice: Yo, el Señor, te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, te he formado y te he destinado para ser la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los prisioneros y de la prisión a los que habitan en tinieblas. Reflexión. Este pasaje de Isaías describe al siervo del Señor, un personaje central en la profecía que se identifica con el Mesías. Aunque en el contexto de Isaías este siervo puede referirse al pueblo de Israel como tal, este texto se ve como una prefigurización de Jesucristo, quien es el siervo elegido por Dios para cumplir su misión de salvación. La imagen del siervo que se nos presenta aquí es de alguien humilde y lleno de compasión, que no busca imponerse con fuerza o gritos, sino que su poder radica en su misericordia y justicia. Es un siervo que no destruye lo que está dañado, como la caña quebrada, ni apaga lo que está a punto de extinguirse, como la mecha que humea. Esto nos muestra que el Señor actúa de manera paciente y sanadora, restaurando y levantando a los que han sido quebrantados por la vida. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de esta profecía.
A lo largo de su vida, Él ofreció su luz a las tinieblas del mundo, sanó a los ciegos, liberó a los prisioneros del pecado y la muerte, y trajo justicia y esperanza donde antes solo había desesperación. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a vivir a su imagen. ¿Estamos dispuestos a ser instrumentos de su compasión y misericordia? Este pasaje nos invita a mirar a los demás con ojos de bondad y a no desechar a los que se sienten quebrantados, sino a acercarnos a ellos con el amor restaurador de Cristo. Hoy, tal vez se nos invita a ser más pacientes, a no desechar a los que nos rodean, sino a darles una oportunidad para que el amor de Dios los sane y los levante. Como siervos de Cristo, nuestra misión es ser portadores de luz en el mundo, anunciando la justicia de Dios a los que más lo necesitan. Salmo 26, oración de confianza y justicia. Este salmo es una oración de David, en la que clama a Dios por justicia y protección. David comienza su oración con una afirmación de su integridad. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Confía en que no hay razón para temer a nadie, porque Dios es su protector. Se presenta ante Dios con un corazón limpio, pidiendo ser examinado y probado, porque su deseo es caminar en rectitud. David se muestra seguro de que ha vivido con sinceridad y ha evitado las malas compañías. En medio de sus enemigos, su única esperanza está puesta en Dios, y le pide que lo mantenga firme y le dé la fortaleza para no ceder al mal. En la segunda parte del Salmo, David le pide a Dios que no lo rechace como lo haría un juez con un acusado, sino que lo acepte con amor y le dé la oportunidad de seguir en su camino recto. Recuerda la grandeza de las obras de Dios y la fidelidad con la que Él ha actuado a lo largo de su vida. Finalmente, el Salmo termina con una declaración de esperanza. Espera en el Señor, sé valiente y alienta tu corazón. Espera en el Señor. A pesar de las dificultades y la angustia, David sabe que su confianza en Dios nunca será en vano. Reflexión. El Salmo 26 es un salmo de confianza absoluta en Dios, una expresión de esperanza y fe, aun cuando la vida de David estaba llena de peligros y amenazas. A lo largo de este salmo, podemos ver cómo David enfrenta la angustia y la persecución, pero su fe en la justicia de Dios lo mantiene firme. Este salmo nos invita a hacer lo mismo, confiar en Dios como nuestra luz y salvación. En los momentos de incertidumbre, cuando enfrentamos adversidades o dificultades, la actitud de David es un recordatorio de que no estamos solos. Dios es nuestra protección y guía, y Él no abandonará a los que caminan en justicia y rectitud. La parte en que David le pide a Dios que examine su corazón es un llamado para nosotros también a reflexionar sobre nuestra vida interior. ¿Estamos viviendo con integridad y sinceridad? ¿Estamos confiando en Dios, no solo en las circunstancias que nos rodean, sino en su justicia divina? Al igual que David, podemos pedirle a Dios que nos ayude a vivir con rectitud y que nos dé la fortaleza para seguir su camino, incluso cuando las pruebas son duras. El final del Salmo nos anima a esperar en el Señor. La espera activa en la fe, confiando en su tiempo y en su voluntad, nos llena de valentía y esperanza. También estamos llamados a vivir con la seguridad de que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros, y que nuestra esperanza en Él nunca será defraudada. Hoy, este salmo nos invita a ponernos en manos de Dios, a confiar en su justicia y a esperar con paciencia y valentía la obra de su voluntad en nuestras vidas. Martes Santo. Anuncio de la traición. Jesús revela a sus discípulos que uno lo entregará. El drama de la pasión se acerca. La tensión crece en el cenáculo. Estos son los pasajes bíblicos y las reflexiones espirituales correspondientes a este día. Juan 13, 21 a 33, 36 a 38. Anuncio de la traición y el rechazo de Pedro. Durante la última cena,
Jesús estaba profundamente turbado en su espíritu y les dijo a sus discípulos: de cierto os digo que uno de vosotros me va a traicionar. Los discípulos se miraban unos a otros, sin saber a quién se refería. Simón Pedro, queriendo saber más, hizo un gesto hacia Juan, quien estaba reclinado cerca de Jesús, y le pidió que preguntara quién sería el traidor. Juan, entonces, se inclinó hacia Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Jesús le respondió, señalando a Judas Iscariote: es aquel a quien yo dé el bocado que voy a mojar. Al mojar el pan, lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y, en ese momento, Satanás entró en Judas, quien entonces salió para cumplir su traición. Después de que Judas se fue, Jesús les habló a sus discípulos: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Jesús les dijo que ya no estaría mucho tiempo con ellos, y que ellos no podían seguirlo donde él iba. Les dio un nuevo mandamiento: que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mientras Jesús hablaba con ellos, Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro, lleno de amor y valentía, le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús, sin embargo, le respondió: ¿acaso darás tu vida por mí? De cierto te digo que el gallo no cantará antes que me hayas negado 3 veces. Reflexión. Este pasaje es un momento crucial en los últimos días de Jesús con sus discípulos. En este relato, vemos 2 actos significativos: la traición de Judas y el rechazo de Pedro. Primero, la traición de Judas Iscariote es un acto doloroso para Jesús, pero también es necesario para cumplir la voluntad de Dios. Jesús sabe lo que va a suceder, y aún así, ofrece la oportunidad de arrepentimiento a Judas, dándole el pan mojado. Esta es una lección de misericordia. Jesús no excluye a nadie, incluso a quien lo traicionará. El amor de Jesús no se detiene ante la traición humana, lo cual es un recordatorio de que el amor de Dios por nosotros es inmenso y no depende de nuestra fidelidad. Por otro lado, el rechazo de Pedro es también un recordatorio de la fragilidad humana. Aunque Pedro se muestra valiente al afirmar que dará su vida por Jesús, Jesús sabe que la debilidad humana puede llevarnos a negar nuestra fe. Sin embargo, este pasaje también prepara el terreno para la restauración de Pedro, quien, después de su caída, será restaurado por Jesús en la resurrección, y será uno de los grandes pilares de la Iglesia. El mandamiento nuevo que Jesús deja a sus discípulos: amaos unos a otros como yo os he amado, es el corazón del mensaje de Dios. El amor sacrificial de Jesús no tiene fronteras. Este amor se debe reflejar en nuestras relaciones, en nuestra capacidad de perdonar, y en nuestra unidad como comunidad de fe. Jesús nos muestra que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino un compromiso de sacrificio por el bienestar de los demás. Hoy, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fidelidad a Cristo. ¿Cómo respondemos cuando enfrentamos la tentación de traicionar a Jesús o de negar nuestra fe? Como Pedro, podemos caer, pero la gracia de Dios siempre está disponible para restaurarnos. Como Judas, tenemos la oportunidad de elegir otro camino, el camino del arrepentimiento y el perdón. Al mismo tiempo, el mandamiento de amarnos unos a otros nos desafía a vivir el amor de una manera concreta. No solo con palabras, sino con acciones que reflejan el sacrificio de Cristo. La verdadera gloria de Dios se manifiesta cuando amamos con el mismo amor con el que Él nos amó. Isaías 49, 1-6. El siervo de Yahvé y su misión universal. Escuchadme, islas, y prestad atención,
pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre de mi madre, desde las entrañas de mi madre pronunció mi nombre. Me hizo mi boca como una espada afilada, me cubrió con la sombra de su mano. Me hizo flecha bruñida, y me guardó en su aljaba. Él me dijo: Tú eres mi siervo, Israel, en quien me glorificaré. Pero yo respondí: He trabajado en vano, he gastado mis fuerzas sin provecho. Sin embargo, mi causa está en las manos del Señor, y mi recompensa está con mi Dios. Ahora dice el Señor, que me formó desde el vientre para ser su siervo, para traer de vuelta a Jacob a él, para reunir a Israel. Y yo seré glorificado ante los ojos del Señor, porque mi Dios es mi fortaleza. Y él me dijo: ¿No es suficiente que seas mi siervo para restaurar las tribus de Jacob y traer de vuelta a los sobrevivientes de Israel? Te haré luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Reflexión. Este pasaje forma parte del llamado segundo cántico del siervo, que presenta a un siervo de Dios elegido para cumplir una misión divina. El siervo de este pasaje no solo es alguien destinado a restaurar a Israel, sino que se le encomienda una misión mucho más amplia y universal: ser luz para las naciones y llevar la salvación de Dios hasta los confines de la tierra. El siervo se siente inicialmente frustrado por la aparente falta de éxito en su misión, sintiendo que ha trabajado en vano. Sin embargo, su confianza está firmemente puesta en que su obra no es en vano ante los ojos de Dios, pues su recompensa está con el Señor, quien tiene un plan divino más grande que lo que sus ojos pueden ver en ese momento. Esta parte del texto nos recuerda que en nuestra vida, no siempre vemos los resultados inmediatos de nuestro trabajo y dedicación, pero la fidelidad a Dios y su llamado son lo que realmente importa. Lo más destacado es el llamado universal que se da al siervo. No solo se trata de restaurar al pueblo de Israel, sino de ser luz para las naciones. Este pasaje se interpreta como una prefigurización de Jesucristo, quien, a través de su vida, muerte y resurrección, vino a traer la salvación no solo a Israel, sino a todo el mundo. Jesús mismo se identifica con este siervo de Dios, quien es la verdadera luz para las naciones. Este llamado a ser luz para las naciones es también un desafío para cada uno de nosotros como seguidores de Cristo. Al ser bautizados, somos llamados a ser instrumentos de la luz de Cristo en el mundo. Este pasaje nos recuerda que nuestra misión no se limita a nuestro círculo cercano o comunidad, sino que, como el siervo de Dios, estamos llamados a ser portadores de la salvación para todos los pueblos. Hoy, al meditar sobre este texto, nos podemos preguntar: ¿estamos siendo luz para los demás? ¿Estamos siendo un testimonio del amor, la justicia y la salvación de Dios a quienes nos rodean? La misión universal que Dios le encomendó al siervo también es nuestra misión como discípulos de Jesús. Somos llamados a vivir nuestra fe no solo para nosotros, sino para todos los que necesitan conocer el amor de Dios. Salmo 70. Oración de ayuda urgente. Este es un salmo de David, un clamor de ayuda en tiempos de angustia. David comienza su oración pidiendo a Dios que no tarde en responder. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Se encuentra en una situación de desesperación, rodeado de enemigos que buscan su caída, y pide a Dios que los avergüence y los hagan retroceder. David le pide a Dios que sus adversarios sean humillados, y que los que buscan su mal se avergüencen y se confundan. No pide venganza, sino la intervención divina para que ellos reconozcan la soberanía de Dios. A su vez, David expresa su esperanza de que todos los que buscan al Señor se alegren y se regocijen, y que los que buscan la ayuda de Dios siempre digan: que Dios sea engrandecido. Al final, David reitera su necesidad de la intervención de Dios, reconociendo su pobreza y miseria. Yo soy pobre y afligido.
Dios, date prisa en socorrerme. Pero también expresa su confianza en que Dios no lo abandonará. Tú eres mi ayuda y mi libertador. Señor, no tardes. Reflexión. El Salmo 70 es una oración urgente de ayuda, un clamor hacia Dios en medio de la desesperación. El Salmo es breve, pero está cargado de intensidad emocional, lo que lo convierte en un reflejo genuino de las situaciones de crisis en las que todos podemos encontrarnos en la vida. David no tiene tiempo para adornar sus palabras o dar largas explicaciones, sino que recurre directamente a Dios, pidiendo su auxilio inmediato. Este salmo puede resonar con todos aquellos que enfrentan momentos de angustia, persecución o dificultades sin solución aparente. A veces, como David, sentimos que nuestras fuerzas se agotan y nuestra espera se hace larga, pero el salmo nos recuerda que, incluso en esos momentos de desespero, no estamos solos. El clamor de David refleja confianza en la acción de Dios. Aunque la respuesta de Dios no siempre sea inmediata en nuestros tiempos, Él es siempre fiel y presente, dispuesto a socorrernos. Este salmo también nos invita a ver que la oración no siempre tiene que ser elaborada o compleja. A veces, un grito sincero, lleno de dolor pero también de esperanza y confianza en la bondad de Dios, es lo que más necesitamos. En nuestras vidas, los momentos de dificultad son oportunidades para confiar más profundamente en que Dios siempre está a nuestro lado, aunque no veamos de inmediato la solución. La segunda parte del Salmo nos muestra que, a pesar de la angustia, David también se enfoca en el regocijo y alabanza a Dios, pidiendo que todos los que buscan a Dios se alegren. Este es un recordatorio importante. El acto de orar y clamar a Dios no solo es para pedir ayuda, sino también para alabarlo y reconocer su grandeza, incluso cuando aún no hemos recibido la respuesta que esperamos. Hoy, podemos preguntarnos, en nuestras oraciones, ¿solo pedimos ayuda, o también alabamos a Dios por su fidelidad? Este salmo nos invita a orar con urgencia y confianza, pero también a recordarnos que Dios está presente incluso en medio de la crisis. En los momentos difíciles, la esperanza en su salvación es nuestra fuente de paz. Miércoles Santo. Judas pacta su traición. Judas Iscariote negocia la entrega de Jesús por 30 monedas de plata. La oscuridad se cierne sobre la luz. Estos son los pasajes bíblicos y las reflexiones espirituales correspondientes a este día. Mateo 26, 14 a 25, la traición de Judas y el anuncio de la traición de Jesús. Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús, se acercó a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me daréis si os entrego a Jesús? Ellos le ofrecieron 30 piezas de plata. Desde ese momento, Judas comenzó a buscar la oportunidad de entregarlo. Al llegar el día de la Pascua, Jesús dijo a sus discípulos: «Id a la ciudad, a casa de tal, y decid: el Maestro dice, mi tiempo está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos hicieron lo que Jesús les indicó y prepararon la cena pascual. Cuando llegó la noche, Jesús se sentó a la mesa con los 12. Mientras comían, Jesús les dijo: «De cierto os digo que uno de vosotros me va a traicionar». Ellos, profundamente entristecidos, comenzaron a decirle, uno por uno: «¿Acaso soy yo, Señor?». Jesús respondió: «El que ha metido la mano conmigo en el plato, ese me traicionará». Y añadió: «El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es traicionado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido». Entonces, Judas, que lo iba a traicionar, le dijo: «¿Soy yo, Maestro?». Jesús le respondió: «Tú lo has dicho». Reflexión. En este pasaje, nos encontramos con dos momentos cruciales.
la traición de Judas y el anuncio de la traición por parte de Jesús a sus discípulos. A través de este relato, vemos la complejidad de la relación de Jesús con sus discípulos y, en particular, con Judas Iscariote. La traición de Judas es un acto de deslealtad y codicia. Judas está dispuesto a entregar a su maestro por 30 piezas de plata, lo que refleja la fragilidad humana cuando el deseo material reemplaza el amor y la lealtad a Dios. Jesús, sin embargo, no solo es consciente de la traición de Judas, sino que también la prevé como parte del plan divino. En su respuesta, él muestra que, aunque la traición es un acto doloroso, no impide el cumplimiento de la voluntad de Dios. Jesús deja claro que el traidor es aquel que comparte el pan con él, un signo de comunión que hace aún más dolorosa la traición, pues Judas traiciona a quien le ofrece su amistad y su amor. Este acto de traición nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Jesús. ¿Estamos nosotros también dispuestos a traicionar a Jesús por las tentaciones del mundo? Aunque no traicionemos a Jesús de manera tan directa como Judas, a veces nuestras acciones, decisiones y elecciones muestran un abandono de los valores del reino de Dios en favor de intereses personales o materiales. La tristeza y el dolor de los discípulos ante el anuncio de la traición también nos enseñan sobre la importancia de la lealtad en nuestras relaciones, especialmente con Jesús. Los discípulos, al escuchar las palabras de Jesús, sienten una profunda tristeza y se cuestionan, cada uno preguntándose si él mismo sería el traidor. Este momento refleja la vulnerabilidad humana y el misterio de la gracia de Dios, que sabe cómo utilizarnos en su plan, aún a través de nuestras debilidades. Finalmente, el pasaje nos deja con una enseñanza central. La traición no es el fin de la historia. Jesús avanza con su misión, y a través del dolor de su traición y sacrificio, traerá la salvación al mundo. El sacrificio de Cristo, hecho en respuesta a la traición, es el gesto supremo de amor y perdón. Hoy, al meditar sobre este pasaje, nos preguntamos, ¿estamos verdaderamente comprometidos con Jesús en nuestra vida diaria? ¿O somos, en ciertos momentos, como Judas, dispuestos a traicionar a Cristo por nuestros propios intereses? Jesús, al igual que con Judas, nos ofrece su amor y nos invita a la reconciliación y el perdón, aunque nuestras fallas sean grandes. La lealtad y el amor a Cristo deben ser los pilares de nuestra vida espiritual. Isaías 50, 4-9. El siervo de Yahvé, su obediencia y sufrimiento. El siervo de Yahvé habla en este pasaje, expresando cómo Dios lo ha llamado y capacitado para cumplir una misión difícil. Comienza diciendo, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, para saber comunicar al fatigado palabra de aliento. Mañana tras mañana me despierta el oído, para que oiga como los discípulos. El siervo está dispuesto a escuchar y obedecer la voz de Dios, a pesar de las dificultades que esto conlleve. El siervo continúa, el Señor Dios me ha abierto el oído, y yo no fui rebelde ni me volví atrás. A pesar de las pruebas, el siervo permanece fiel a su misión y no se niega a lo que Dios le ha pedido. Incluso cuando enfrenta el sufrimiento, está dispuesto a seguir adelante. Di mi espalda a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No oculté mi rostro ante los insultos y los escupitajos. Aquí, el siervo expresa el dolor de ser maltratado, humillado y despreciado, pero no se aparta de su misión. El pasaje concluye con la confianza del siervo en que Dios lo defenderá. El Señor Dios me ayudará. Por eso no me siento avergonzado. Por eso enderezaré mi rostro como una piedra, sabiendo que no seré confundido. Aunque sufre, el siervo confía en que Dios lo sostiene y no lo dejará. Él sabe que, aunque sus enemigos lo persiguen, Dios es su defensor. Reflexión. Este pasaje
Es una profunda meditación sobre la obediencia, el sufrimiento y la fidelidad del siervo de Yahvé. Aquí, el siervo muestra una disposición absoluta a cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando eso implica humillación y dolor físico. A través de este sufrimiento, el siervo nos da un ejemplo de cómo, en medio de la adversidad, podemos encontrar la fortaleza en Dios para seguir adelante. Este texto puede ser visto como una prefigurización de Jesucristo, quien, en su pasión, también enfrentó la humillación, el rechazo y el sufrimiento físico por obedecer la voluntad del Padre. Jesús, al igual que el siervo de Isaías, dio su espalda a los golpes, ofreció su rostro a la burla y no se apartó de su misión, confiando siempre en la ayuda y el respaldo de Dios. Esta obediencia perfecta de Jesús no solo es un modelo para nosotros, sino también la fuente de nuestra salvación, ya que su sufrimiento fue el medio a través del cual se cumplió la voluntad salvadora de Dios. El pasaje también nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia vida. Como discípulos de Jesús, ¿estamos dispuestos a escuchar y obedecer a Dios, incluso cuando la misión que se nos encomienda es difícil? El siervo de Isaías no se volvió atrás ante el sufrimiento, sino que confió plenamente en la ayuda de Dios, sabiendo que su esfuerzo no sería en vano. ¿Nosotros tenemos esa misma confianza en las promesas de Dios cuando enfrentamos dificultades? Finalmente, la imagen del siervo que se enfrenta al sufrimiento con la confianza en que Dios lo respaldará es una fuente de consuelo. En nuestros momentos de dolor, persecución o prueba, podemos recordar que, como el siervo de Yahvé, Dios también está con nosotros. Él no nos abandona, y nos da la fuerza para seguir adelante, confiando en que Él es nuestra ayuda. Salmo 68. Un himno de victoria y adoración a Dios. El Salmo 68 es un himno de victoria y agradecimiento que exalta el poder y la majestad de Dios. El salmista comienza proclamando: que se levante Dios, y se dispersen sus enemigos, que huyan de su presencia los que lo aborrecen. El salmo inicia con una invocación poderosa a Dios para que se manifieste en su gloria y destruya a sus enemigos, como lo hizo en el pasado. A continuación, el salmista describe la presencia divina como una fuerza que trae alegría y justicia. Los justos se alegrarán, se regocijarán delante de Dios, y cantarán con alegría. La presencia de Dios se asocia con la alegría de su pueblo, pues Él es el defensor de los oprimidos y el protector de los huérfanos y las viudas. El Salmo recuerda la historia de la liberación de Israel en el desierto, cuando Dios guió a su pueblo con poder y gracia. Cuando saliste, Dios, ante tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, la tierra tembló, los cielos dejaron oír su voz. El salmista canta el poder de Dios, quien ha sido fiel a su pueblo a lo largo de la historia. Luego, el Salmo habla de la grandeza y generosidad de Dios, que distribuye bendiciones entre su pueblo y provee para los necesitados. Se alaba a Dios como el Padre de los huérfanos, defensor de las viudas, quien da refugio a los desamparados. El Salmo concluye con una exclamación de alabanza y adoración. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, que cabalga por los cielos antiguos. El salmista llama a toda la creación a alabar a Dios por su poder y majestad. Reflexión. El Salmo 68 es un canto de victoria y adoración que celebra la presencia activa y salvadora de Dios en la historia de su pueblo. El Salmo comienza con una invocación de liberación, pidiendo a Dios que se levante y dispersen a sus enemigos, pero también se entrelaza con un fuerte mensaje de alegría, justicia y providencia divina. Una de las claves de este salmo es la relación de Dios con los marginados, los huérfanos, las viudas y los desamparados. Dios no solo es el defensor de su pueblo, sino que también se preocupa profundamente por los más necesitados.
Este es un recordatorio claro de que, en el plan divino, todos somos importantes para Dios, especialmente aquellos que son olvidados o despojados de su dignidad por la sociedad. Nos invita a ser sensibles a las necesidades de los demás, siguiendo el ejemplo de Dios que se ocupa de los más débiles. El Salmo también nos invita a recordar las grandes obras de Dios en la historia, la liberación de Israel en el desierto y su fidelidad continua. Esto es un llamado a mirar atrás y reconocer que Dios ha estado presente en nuestras vidas, y ha intervenido de manera poderosa para guiarnos, liberarnos y darnos esperanza. A menudo olvidamos cómo Dios nos ha acompañado en momentos de dificultad, pero este salmo nos recuerda que Él nunca nos abandona. A nivel personal, el salmo nos invita a considerar cómo reaccionamos ante la presencia de Dios. ¿Nos regocijamos cuando sentimos su cercanía y vemos su obra en nuestras vidas? El salmo nos llama a la alegría y gratitud, invitándonos a alabar a Dios con canto y gratitud por su poder, fidelidad y generosidad. Hoy, al meditar sobre este pasaje, podemos reflexionar sobre dos preguntas clave. ¿Estamos reconociendo las bendiciones de Dios en nuestra vida diaria? ¿Y estamos siendo sensibles a las necesidades de los demás, especialmente de los más vulnerables? El Salmo 68 nos recuerda que la presencia de Dios nos llena de alegría y nos llama a la acción, tanto en nuestra adoración a Él, como en nuestro servicio a los demás.